Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y bienvenidos a este primer episodio del podcast Vivir Consciente. Este es un capítulo muy especial, no por ser el primero, sino por ser el más difícil de hacer. Sinceramente estoy acá hace más de 3 horas intentando grabar este episodio y hace un año estuve igual intentando grabar este primer episodio. Les juro, en ese momento lo tenía todo, lo tenía el micrófono, tenía las ganas sobre todo, sin embargo, no tenía idea de que hacer estos proyectos requerían mucha más preparación y bueno, pues yo que no tenía ni guión, me puse a hablar, hablé por 1 hora y tenía tanto que decir que al final no dije nada, entonces tuve que replantear la situación, decidí hacer guiones y en eso de hacer guiones y de organizar ideas me tardé un año entero. Y lo peor no es eso, lo peor es que hace 3 años que le voy diciendo a la gente que voy a sacar un podcast, 3 años y sin embargo recién estamos aquí. Pero bueno, lo bueno es que, como dicen, más vale tarde que nunca. En fin, este primer episodio quiero hablar de la conciencia. Y yo sé, es un tema un poco complicado, es un tema que puede tener una palabra muy complicada, que tiene un trasfondo filosófico, que podemos hablar aquí mucho tiempo. Sin embargo, para este primer episodio no es el objetivo porque vamos a empezar lento, ¿no? Además que me parecería que deberíamos primero conocernos un poco más entre nosotros. Lo que quería hacer era más que nada explicarles por qué esta palabra es tan importante para mí, porque como ven el nombre del podcast es Vivir Consciente y la conciencia la menciono mucho, ¿no? Entonces quería explicarles un poco por qué y aprovechar eso para que nos conozcamos un poco más. Y bueno, como les digo, la palabra conciencia es muy compleja, pero la verdad que para mí tiene mucho significado porque no encuentro otra manera de explicar mi historia mejor que a través de esa palabra. Bueno, la historia que les quiero contar en realidad, porque ustedes saben que una persona vive un montón de cosas y una parte de mi historia tiene mucho que ver con esa palabra, con la conciencia. Explicar una historia así como la que les quiero contar es un poco complicado, porque como ven tiene que ver con la conciencia, con la mente, tiene que ver con las ideas que tenemos y cómo afectan a nuestra vida y quería contar un poco de cómo es esa experiencia de vivir creyendo ciertas cosas y luego cambiar de opinión. Parece sencillo así planteado, pero en realidad es mucho más complejo que eso, porque más que cambios externos, fue todo muy interno, pasó en mi mente. Intenté retratarlo de alguna manera, intenté recordar cómo pensaba la Diana de 8 o 9 años y escribí un párrafo tratando de recordar cuáles eran mis ideas principales, digamos. Y sin embargo, salió más o menos, pero no era exacto. Tampoco era sencillo porque no es posible abarcar en una hoja a toda una persona y una concepción de ideas. Y además que si les mencionara una por una demoraríamos horas y tampoco es la idea. Es mejor abordar una idea en cada capítulo en lugar de hablarles de frente acá de todas las ideas que tenía a mis 9 años y cómo impactaron en mi vida. Pero les haré un resumen. A ver, para contextualizar, yo soy de Cusco, Perú. Nací allí, también crecí allí. Y a pesar de ser una ciudad muy turística, es una sociedad muy cerrada, muy conservadora. Lamentablemente es machista, aún racista, homofóbica y muchas cosas más. Por supuesto, yo esto no tenía ni idea cuando era niña ni nada en lo absoluto. Para mí eso era lo normal y pues bueno, ya les mencioné los adjetivos, se imaginarán el tamaño de mis ideas y mis prejuicios. Pero para mí esa era mi realidad, para mí lo que yo pensaba estaba bien porque me lo habían enseñado los adultos y además de todo eso tienen que considerar que yo siempre fui una buena niña, se podría decir, o al menos aspiraba a serlo. Quería ser esa niña buena, quería cumplir con lo que ellos me pedían, quería ser la niña callada y obediente que me pedían. Y callada, sobre todo callada, les repito, porque me lo pedían mucho. Y yo trataba de cumplir con esa expectativa de todo el mundo, porque no quería incomodar a nadie. Además de que como cualquier niño yo quería enorgullecer a mis papás y de que me felicitaran y quería enorgullecer a mis maestros, quería que me aplaudieran y me dijeran, wow, qué buena niña eres y que me dieran mi estrellita en la frente por ser tan buena niña.
Y yo no me daba cuenta en ese entonces, pero esos aplausos, esos halagos, esa estrellita, era el precio de mi libertad. Y ya les digo, les haría una lista, intenté hacerles la lista de todas las ideas y prejuicios que tenía, y sin embargo, no acabaríamos nunca. Y también una parte de mí también tenía miedo a contarles todo eso así sin ningún análisis, porque me juzgarían mucho. Y yo ya me juzgué y yo también lo haría, no los culparía tampoco. Pero creo que el juzgar o permitir eso quita una pregunta valiosa. Esa pregunta incómoda que no nos hacemos seguido, porque claro, es más fácil juzgar a una persona a simple vista a preguntarnos, hey, ¿de dónde vienen sus ideas? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué piensa como piensa? ¿O por qué pensamos como pensamos? Es muy interesante, te pones a pensar en toda tu vida. Y eso hice, por muchos años me hice esa pregunta y poco a poco fui descubriendo por qué era como era y por qué mis ideas eran tales, así, y el porqué de todo. Y creo que todo empieza o se resume en mi educación, la forma en la que me educaron. Y con educación no me refiero al sistema educativo en sí o al colegio en sí, no, me refiero a la forma en la que adquirimos conocimiento, la forma en la que nos enseñan que debemos ser. Y eso nos lo enseña pues nuestra familia, la sociedad, los medios de comunicación, también la escuela, y nuestra cultura también influye mucho. En mi caso, si algo caracterizó a mi educación en general es que no había espacio para cuestionar. En mi escuela había esas reglas invisibles, ya saben, de esas de las que todo el mundo sabe y sin embargo nadie dice explícitamente. Esas reglas eran: tú no sabes nada, 1, 2, siempre debes estar callado, sin fastidiar, no molestar al profesor ni a los compañeros, no molestar a nadie, es decir, no hablar. No cuestionar, nunca cuestionar a menos que quieras fastidiar a todo el mundo o incomodar a todos y no quieres fastidiar al profesor porque lo que él dice es la única verdad y su palabra es ley y punto. Ahí termina y ahí acaba. Y como verán, todas estas reglas invisibles secan pues todo atisbo de curiosidad intelectual que pudiera haber en algún niño. Lo que es muy triste porque sí da como resultado una educación muy precaria. En la escuela me enseñaron medias verdades, muchas mentiras, me reforzaron muchos prejuicios y lo peor es que me lo enseñaban como verdades absolutas. Por otra parte, una cosa que influenció muchísimo mi educación fue la religión en la que me educaron. Y yo quisiera no tener que hablar de religión porque yo sé que es polémico, sobre todo viviendo en un país tan religioso como el Perú. Y sé que les incomoda que hable de este tema porque a nadie le gusta que cuestionen su religión. Es un tema muy delicado y lo entiendo. Sin embargo, no puedo no hablar de esto porque fue parte de mi vida. Fue parte de mi historia, parte de la explicación de por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, o pensaba como pensaba, o cómo era también. Entonces no puedo simplemente omitir esa parte, porque una religión no se queda en simplemente creer en un Dios o creer en ciertas cosas, no, te da mucho más que eso, te da una comunidad, te da identidad, te da un sentido de vida, te dice qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, te dice qué espera de ti como mujer, qué espera de ti como hombre, te dice cuál es tu rol en la sociedad, cómo debes comportarte, a qué debes aspirar, cómo debes vivir en general. Incluso te dice a quién puedes amar o a quién no. Entonces, tiene un impacto muy grande en nuestras vidas. Y sí, la religión, para bien o para mal, me dio cosas bonitas como una comunidad, digamos, ciertas ideas, pero también me dio muchas ideas que me hacían sentir mucha culpa, mucha vergüenza, ideas que me hacían sufrir más que otra cosa, a la larga. Y una de esas ideas centrales, de las tantas que me dio, pero creo que es la más central, la que más me impactó, es el hecho de que te pedían no cuestionar. Y esto creo que pasa en muchas religiones, no solo en la católica en la que me educaron, sino creo que en general en la mayoría de religiones te piden eso, que no cuestiones, que tengas fe, que creas sin ver, que confíes, que creas sin cuestionar, que no preguntes, que creas con los ojos cerrados y que no busques explicaciones ni razones, solo cree.
Y esto para mí era muy difícil, porque yo siempre he sido una chica muy, muy curiosa desde pequeña. Preguntaba de todo, bueno, preguntaba a veces, porque en realidad como me mandaban estos mensajes de no hables, cállate, siéntate. Y era de, ok, y las pocas veces que pregunté, pues la pasé mal, la verdad. O no me daban respuesta. Casi siempre la respuesta más común era de Dios lo quiso así, es así porque lo dicen los mayores, porque lo dice alguien importante, porque todos saben que es así. Entonces no era una explicación realmente que me satisfaciera. Y yo intenté, al no tener respuestas, intenté buscar por mí misma esas respuestas. Busqué y traté de explicarme a mí misma las cosas hasta que llegó un punto en el que ya no era suficiente lo que yo podía explicarme a mí misma. Entonces ahí fue cuando empecé a recurrir a otras fuentes, a libros, y felizmente a los 12 años, cuando tenía 12 años, tuve acceso a internet y ahí me pasaba viendo documentales de History Channel. Pero básicamente, con el paso del tiempo y tras aprender muchas más cosas y tratar de dar respuesta a esas preguntas que yo tenía, porque claro, o sea, tampoco eran preguntas, no sé, bueno, tampoco eran preguntas demasiado extrañas, o sea, eran cosas de que yo quería entender por qué hacíamos las cosas. Por ejemplo, si iba a misa y el cura me decía, esto es bueno o esto es malo, yo quería saber por qué. Y decía, bueno, ya, es malo hacer esto porque pasa esto, y trataba de explicarme yo misma, ¿no? Y encontrarle una lógica. Pero como les digo, llegó un punto en el que es insuficiente. Y después de leer y aprender muchas más cosas, me di cuenta de que el mundo no es tan simple. Que no se trata de dividir el mundo en dos. O sea, ojalá fuera de verdad, ojalá fuera tan simple como decir esto es bueno, esto es malo, dividir el mundo en 2, 3 o 4 grupos y decir ahí acaba. Pero no, el mundo es tan complejo y los seres humanos somos más complejos de lo que quisiéramos. Y una pregunta tan simple como qué es bueno y qué es malo tiene un trasfondo, pero wow, o sea, enorme, 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 enorme. Y no es tan sencillo como decir dos, porque los seres humanos y las cuestiones en general no son blanco y negro, sino son una escala de grises infinita en la que puedes ver miles de perspectivas. Y al darme cuenta de eso, fui consciente de que era muy importante cuestionar. Además de que es muy humano el preguntarnos el porqué de las cosas y buscar respuestas. De hecho, fue gracias a eso que nació la filosofía. Gracias a eso nació la ciencia y gracias a eso hoy en día vivimos con todas las comodidades que tenemos. Porque alguien dijo, hey, esto puede ser mejor. Los grandes avances en el mundo nacen a raíz de cuestionar. Si queremos mejorar, tenemos que cuestionar. Es importante para progresar, para aprender. ¿Qué podemos aprender si no cuestionamos nada? En mi opinión, el primer paso para aprender lo que sea es cuestionar lo que ya teníamos preestablecido. Porque si no, ya no aprenderíamos nada. Solo memorizamos. Es lo que hacíamos mucho en la escuela. Memorizar cosas que no tenían ni sentido en nuestra mente o que no entendíamos y luego dar un examen y botar el conocimiento y olvidarlo al día siguiente. ¿Qué sentido tiene eso? El verdadero aprendizaje, en mi opinión, se da cuando tú cuestionas y dices, hey, mira, esta idea, ¿será que puede ser? ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que qué hay detrás, no? Pero por supuesto, cuando yo era niña no tenía ni idea de nada de eso. Como dicen, uno es feliz en la ignorancia. Y sí, yo era feliz, o sea, tampoco es que fue una tragedia en mi vida. Sí, fui feliz, en mi ignorancia fui feliz, sin embargo, a la larga, esas ideas me cobraron factura. Porque yo hice mío ese sistema de creencias, hice mías esas ideas y a la larga me hicieron sufrir mucho. Y este afán mío de niña de querer complacer a todo el mundo y de querer ser esa niña buena y de querer cumplir con el callarme y el estarme quieta y el sentarme y callarme y callarme y callarme, al final me hizo mucho daño porque realmente yo nunca fui callada, o sea, la gente que me conoce sabe que hablo hasta por los codos, quizá porque me callé mucho por mucho tiempo y por eso ahora voy a hablar hasta por los codos. Pero sí, soy una persona que me gusta mucho preguntar y entender, sin embargo, mi educación tuvo tal impacto que hizo de mí una chica con muchísimo miedo a hablar,
con mucho miedo a fallar, a ser criticada, a decir algo incorrecto. Y me impresiona porque me afecta hasta hoy. Por ejemplo, cuando voy a la universidad, les juro que me cuesta la vida preguntar algo. Me cuesta muchísimo levantar la mano. Casi nunca lo hago, de hecho. Una vez lo hice, hace poco, porque ahora justo me puse esa meta. Me dije a mí misma, Diana, ya tenemos que empezar a hablar porque ya es suficiente de reprimirme tanto, ¿no? Entonces me recuerdo que con todo mi miedo levanté la mano para comentar algo. Y Dios mío, me puse tan roja, tan roja. Salí incluso después de la clase y me vi al espejo y Dios, parecía un tomate. Pero me impacta el miedo que me da incluso ahora, y me sorprende el impacto que puede tener una educación en nuestras vidas. Ahora me doy cuenta de que las ideas son peligrosas. Y son peligrosas porque no se quedan en nuestra mente, trascienden a nuestra vida. Finalmente nuestras ideas son los lentes por los que miramos el mundo, los lentes por los que percibimos todo. Entonces son el motivo de nuestras decisiones, de nuestras acciones, son el por qué hacemos las cosas, son lo que nos mueven. Al ser humano lo mueven las ideas y por ende al mundo lo mueven las ideas. Y las ideas tienen un impacto gigante en nuestra vida. Entonces, ¿por qué ignorarlas, no? Yo me pregunto, ¿por qué ignorarlas? Y hay que tenerles cuidado porque, como les digo, pueden ser muy peligrosas porque como tienen tanto poder, imagínense que esas ideas sean ideas que nos hacen sufrir mucho, que nos hacen daño. Y tal vez no solo a nosotros, sino ya empieza a afectar al resto. Ahí es cuando tal vez debas cuestionarte un poco y darte cuenta y decir, hey, tal vez estas ideas no están tan bien, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta de que es algo que a la gente le cuesta mucho hacer. Porque de alguna manera nos gusta vivir en nuestra conformidad. No nos gusta cuestionar, a la mayoría creo. No he conocido a mucha gente que le guste cuestionar y yo sé que es cansado. A mí también me cansa. Requiere ponerse en un lugar de inconformidad y eso no es muy agradable siempre. Es más fácil dejar todo por alto y vivir como se pueda vivir. Tal vez deberías replanteártelo. Sin embargo, no es tan fácil darse cuenta siquiera o replanteárselo. En mi caso, llegó un punto en el que mis ideas se volvieron cadenas, como cadenas en mis manos, cadenas llenas de prejuicios, de ideas que me hacían sufrir mucho. Y yo iba cargando con esas cadenas y por supuesto yo no era consciente ni de que las tenía. Y como les digo, como todo el mundo pensaba igual que yo, y todo el mundo vivíamos ahí en nuestra burbuja, en nuestro mundo cerrado tal vez, no nos cuestionábamos nada y todo era como lo normal. Entonces yo por supuesto no me daba cuenta de que tenía unas gigantes cadenas que ya no me dejaban avanzar y me hacían sufrir mucho. Pero tuve suerte, porque como les digo, en algún punto busqué esas respuestas en los libros. Y en los libros encontré personas que se atrevieron a cuestionarme, a decirme, hey Diana, mira, ¿por qué no revisas esa idea? Hay un trasfondo detrás de esa idea. Tal vez puedas encontrar algo interesante. Tal vez esa idea te hace sufrir, Diana. Y en algún punto también el internet creo que ahora ayuda mucho. Yo tuve acceso a internet como les conté a mis 12 años y sin duda ayudó bastante el encontrar otras perspectivas. Y de verdad qué importante es tener otras perspectivas de las cosas. Gracias a eso me di cuenta de que tenía unas cadenas de las que tal vez debía liberarme, porque claro, el trabajo de liberarse de las cadenas propias es de cada uno. Y es un trabajo que creo que dura toda la vida, porque uno nunca deja de quitarse prejuicios o siempre está aprendiendo continuamente, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena, aunque sí sea bien trabajoso, pueda ser muy trabajoso, creo que vale la pena porque una vez que me quité algunas de mis cadenas, me sentí mucho más libre, encontré una plenitud, una libertad que jamás había sentido. Y se podría decir que hasta felicidad. Es impresionante. Y la forma en la que vivo mi vida ahora, sin ese peso, es muy diferente y te da una nueva perspectiva de vida, un nuevo propósito. Te cambia todo. Por supuesto, mi yo de 8 años y el cura no estarían nada orgullosos. Tampoco lo está mi familia, si les soy sincera, pero yo sí lo estoy. Y creo que es lo más importante, que cada uno esté orgulloso y satisfecho de uno mismo.
porque somos la persona con la que vamos a convivir toda nuestra vida. Así que les diría, chicas, creo que eso nos dicen más a las chicas, me di cuenta. A los chicos no tanto, a ellos los dejan ser un poco más rebeldes, pero a las chicas en especial les digo, no vale la pena ser esa chica buena, callada y obediente. Porque estamos vendiendo nuestra identidad, nuestro yo. Estamos perdiendo la oportunidad de ser nosotras mismas y de expresarnos al mundo como realmente somos. Y tampoco se lo pidamos a nadie. Porque pareciera bueno, ¿no? Pedirle a alguien ser obediente. Al menos en Cusco, donde crecí, se veía como el gran valor, como lo más preciado que podría tener un niño, o lo mejor que podría tener un niño es ser obediente. Y ahora creo que no. Cuando uno desobedece es cuando aprende. Cuando crece, cuando se conoce, cuando se descubre. Entonces, ¿para qué prohibirnos de todo eso? Además, como les digo, hay que ser desobediente para mejorar las cosas. Los filósofos fueron desobedientes, cada uno de ellos. Las personas que crearon grandes cosas fueron desobedientes, desobedecieron a un sistema, a un status quo al final. Porque cuando obedecemos tanto, al final ya no progresamos. Así que también los invitaría a ser un poquito más curiosos, a preguntarnos más por qué o dejarnos llevar un poco, porque la curiosidad está en todos. Solo que me doy cuenta que a veces la reprimimos, como que decimos, ay, ya no voy por ese camino, ya no, mejor no pregunto eso. Hay que preguntar, hay que indagar en nosotros mismos, porque la curiosidad, al menos a mí, me salvó la vida, porque fue a partir de esa curiosidad que pude aprender, que pude buscar más información, cuestionarme y a la larga mejorar mi vida. Así que sí. Para mí, en conclusión, eso sería vivir consciente, vivir cuestionando, vivir preguntando, vivir viendo más allá, o bueno, al menos tratando de ver más allá de las cosas. Así que para responder a la pregunta del episodio, vivir consciente de qué, pues de eso, vivir consciente de este mundo de las ideas, no ignorarlas, vivir consciente del mundo en el que vivimos, o al menos intentarlo, ¿no? Porque el mundo es muy complejo. Y tal vez nunca sepamos realmente a fondo cómo es, pero podríamos intentarlo y tal vez acercarnos un poco a entenderlo. Entendernos también a nosotros mismos, a ser conscientes de nuestros prejuicios, de los problemas de nuestra sociedad, a ser conscientes de todo lo que podamos. Porque la conciencia nos da libertad. ¿Escucharon ese dicho, el conocimiento es poder? Es cierto, y es por eso, porque te da libertad. Sin embargo, la libertad implica responsabilidad. Y es por eso que mucha gente prefiere no seguir ese camino, porque en el fondo, aunque no lo pongan en palabras, digamos, se dan cuenta de que, claro, cuando tú delegas a alguien tu libertad, delegas a alguien la toma de decisiones, cuando otra persona toma por ti las decisiones importantes de tu vida y te dice qué debes hacer con tu vida y por dónde ir y cómo ser y qué hacer y cómo vivir y todas las reglas, a veces es como más fácil porque te ahorran el pensar, te ahorran el preguntarte a ti qué quieres, preguntarte e indagar en problemas más grandes como lo ético o lo correcto, y claro, es pesado, ¿no? Pero te ahorra eso, y hay mucha gente que le gusta vivir así. Y está bien, yo creo que está bien, no todos tenemos por qué cuestionar, no todos tenemos por qué vivir así. Sin embargo, te perderías de esa sensación gratificante de sentir que eres más libre, de sentir esa plenitud, y te perderías de muchas cosas muy interesantes en el mundo. Pero bueno, ya es de cada quien. Pero en todo caso, como les digo, una vez que te sientes más libre, sientes una responsabilidad. Y por eso es que también es muy tentador renunciar a esa responsabilidad. Justo leí un texto y acá copié un párrafo chiquito, pero no me acuerdo el autor. Solo les digo que no es mío, se encuentro el autor, se los digo, pero no lo tengo, pero me pareció muy lindo lo que escribió y muy interesante, pero se los leo, es corto. Dice: es tentador renunciar a mi libertad porque conformarse, actuar por inercia, no tomar las riendas y no hacerse cargo del propio devenir resulta más cómodo, más plácido, porque el despliegue de esa potencialidad infinita nos angustia, nos abruma. El ser libre conlleva una enorme responsabilidad, una gran presión que no todos están dispuestos a asumir, y cuando vives en una sociedad que constantemente te llama a no hacerlo, pues tendrías que asumir las consecuencias.
Me parece muy interesante, porque es cierto, la sociedad en general nos llama a no ser libres, a renunciar a nuestra libertad. Empiezan a tomar decisiones por nosotros, a decidir por nosotros qué va a ser de nosotros. Y la verdad, tampoco está mal que alguien decida por nosotros en algunas cosas, pero en las cosas vitales, como en nuestra vida, nuestra salud, nuestra seguridad, ¿qué hay de eso? Yo creo que deberíamos ser libres de tomar esas decisiones. Pero bueno, eso ya es otro tema para debate. Mucha gente que me conoce me dice, ay Diana, wow, te haces problema por todo, te preguntas por qué y ahí estás ahí, ¿no? Y sí, porque a mí me encanta vivir así, me gusta sentir que soy dueña de mis decisiones, que soy dueña de mi vida en medida de lo posible. Y me gusta ser así. Y entiendo que no a todos, porque a algunos sí les estresa todo eso. A mí también me estresa a veces, pero es muy gratificante lo que obtengo después. Sin embargo, acá ya acabaría en cada uno decidir si quiere delegarle su libertad, dejarlo en manos de otra persona. O, como dice Aristóteles, ¿qué es lo que prefieres? ¿Vivir por vivir o vivir bien? Y ya quedaría en cada uno reflexionar al respecto. En todo caso, sí me parece muy interesante analizar a esas personas que no les gusta cuestionar. Y lo hacen por varios motivos. Algunos porque simplemente, como les digo, no les gusta, les harta y así. Otros porque les da miedo la profundidad de las ideas o lo peligroso que puede ser cuestionar, porque sí llega a ser peligroso, te puede hacer cambiar de perspectiva de vida totalmente. Entonces, claro, les da miedo, sienten ese peligro y se alejan. O les intimida el tamaño de esas ideas, tal vez, ¿no? A otras personas noto que también lo ven como riesgoso, porque ataca a su identidad. Porque finalmente cuestionar las ideas de alguien a cierta edad es como cuestionar su identidad. Eso noté mucho en mis padres. Por ejemplo, en mi mamá, que ya tiene como 50 años más o menos. Ella, creo que al analizarla, creo que las personas somos como casas. Vamos construyendo nuestra casa poco a poco con ideas, ¿no? Con las ideas que tenemos y vamos aprendiendo. Y hay ideas más importantes que otras. Hay algunas que son nuestras columnas principales. En el caso de mi mamá, su columna principal, la columna que sostiene toda su casa, es su religión, sus ideas con respecto a la religión. Y claro, es muy importante porque ella tomó las decisiones más importantes de su vida, como el casarse, tener hijos, qué carrera estudiar o etcétera, en base a esa idea. Entonces, imagínense cuestionarle eso. Si esa columna principal se cayera, su vida entera se vendría abajo, entraría en una crisis existencial tal vez, o sea, una crisis muy fuerte que tal vez le lleve a una depresión o algo peor, no lo sé. En todo caso, ella es consciente de eso, más o menos consciente. Una vez hace tiempo, hablamos de un tema así que su religión no estaba de acuerdo y todo. Me dijo, Diana, no te voy a escuchar porque no me conviene. Y es cierto, no le conviene, porque ya es adulta, ya no quiere hacer ese trabajo y está bien. Ahí entendí y dije, mira, finalmente mi mamá no tiene por qué cambiar nada, porque finalmente sus ideas no le hacen tanto daño. Al menos a ella no le hacen daño. Tal vez a otros indirectamente puedan hacerles algún daño, pero nada grande en realidad. Entonces dije, bueno, ella es feliz así, está bien. Y lo respeto. Y ahora ya no peleo con ella por nada de eso. Ahora solo nos escuchamos. Entonces creo que nadie debe cuestionar nada si no quiere. Es algo muy libre y algo que te invito a hacer en este podcast, pero si no quieres, no hay problema. Pero sin duda te advierto que lo que puedes encontrar después de cuestionar puede ser maravilloso. Maravilloso. Ni siquiera tengo palabras para explicar lo que se siente ser libre. Es que uno no sabe cómo se siente la libertad hasta que la tiene, o al menos un poquito, o prueba un poco de lo que es esa libertad. Pero en fin, eso haremos aquí en este podcast. Vamos a cuestionar, vamos a hacer preguntas, vamos a buscar respuestas. Y desde ya les digo, el objetivo no es que piensen como yo. Mi mayor ambición quizás sí sea poner el tema sobre la mesa, quizá incomodarlos un poco, hacer que se cuestionen un poquito. Ojalá lo lograra. Y ojalá también podamos conversar. Sería muy lindo que podamos cuestionarnos unos a otros. Y ya, con eso es suficiente, creo. Porque el resto del camino, del aprendizaje y lo demás, ya le tocará a cada uno hacer, si es que quiere.
Entonces, como ya habrán como percibido un poco, en este podcast vamos a hablar de temas un poquito polémicos tal vez. Y la verdad yo me debatí mucho, por eso demoré tanto también en hacer este podcast, porque me preguntaba, por un momento entré en una crisis y me pregunté si valía la pena tocar estos temas, porque a mucha gente no le gusta, incomodaría a mucha gente y tenía como ese miedo también. Pero creo que sí es importante, que sí es necesario, porque justo son esos temas los que por ese tabú o ese miedo no se hablan. Y hay mucho que saber atrás, porque muchos de esos temas perjudican a mucha gente. O ignorarlo sería perpetuar el problema. O de todas formas, aunque esos temas no perjudiquen a nadie, me parece que podemos llegar a conclusiones muy interesantes a partir de hacer preguntas atrás. También a raíz de esto me pregunté si valdría la pena hacer esto teniendo en cuenta que probablemente cambie de idea a futuro. Porque he cambiado mucho de idea en este tiempo y creo que es muy bueno cambiar de idea porque cuando uno aprende cambia de idea y si un día dejo de cambiar de idea sería muy triste porque significaría que tal vez dejé de aprender cosas nuevas o dejé de escuchar y ojalá no llegue ese día de verdad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva me dije, voy a esperar a que llegue el día en el que tenga la verdad absoluta de algo, cuando yo sé que es casi imposible algo así. O de una vez lo hago, ¿no? Porque de todas formas voy a cambiar de idea a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Así que tampoco teman cambiar de idea. Es lo más sano del mundo en realidad. Así que probablemente en el futuro piense diferente, quién sabe. Entonces, les digo desde ya. Pero en general, como les digo, sería lindo que podamos conversar un poco, que podamos compartir, que podamos cuestionarnos unos a otros. No teman hablar. Ahora mismo les juro que me caga de miedo hacer esto. Por la forma en la que me educaron y todo, ya les conté, me da miedo. Pero no hacerlo sería seguir haciendo lo que todos querían. Seguir siendo esa niña callada que todos querían. Y esa niña callada que me hizo tanto daño. Entonces, ya no quiero. Y además, en este contexto social en el que estamos, en el que nuestro país tiene tantísimos problemas, bueno, siempre los va a tener, ¿no? Pero en general se piden mejoras, ¿no? Se piden cambios y ojalá se pueda dar mejoras. Pero para eso necesitamos primero hablar. Si no hablamos, si no nos entendemos, no vamos a lograr nada. Entonces, también por eso creo que sería interesante hacer esto. Soñé con este espacio porque yo fui esa niña toda mi vida, esa niña con miedo a hablar, esa niña callada. Y alguna vez, como les dije, sí me atreví a preguntar en la escuela. Hice preguntas que ahora me parecen de lo más razonables o de lo más interesantes. Y cuando las hice, mis compañeros se rieron, como quien dice, ah, mira, qué estúpida. El profesor también se rió y me dijo así como de, no. Y me sentí mal y no fue la primera vez. Y creo que tal vez le cogí miedo. Porque la vez que pregunté, me tacharon de intensa, de jodida, de repetitiva, de estúpida. Entonces, por eso soñé con este espacio, para darnos un espacio a todas esas personas que no podemos hablar o nos cuesta mucho hablar. Un espacio para poder hacer esto. Y si tú te sientes identificado, pues bienvenido. Ojalá te sientas cómodo aquí. Ojalá podamos construir este espacio juntos. Para finalizar ya, eso es Vivir Consciente, un espacio en el que vamos a cuestionar, aprender y ojalá conversar. Como les digo, yo nunca tuve ese espacio en mi vida ni en la escuela, en mi vida en general, y la verdad que me hizo muchísima falta. Y si a ustedes también, pues bienvenidos. Cuéntenme cuál es su historia. ¿Qué experiencia tienen con este tema? ¿De dónde vienen sus ideas? Para eso estamos aquí, sin miedo. Espero haberlos incomodado. Y si les gusta este proyecto, pues compártanlo, suscríbanse y no olviden dejar un me gusta. Chao, nos vemos en la próxima.